para que mejorara el audio. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, te faltaría ponerlo como modo presentación. Ahí está, perfecto, ahí lo vemos re bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué bueno que tengamos estas instancias, todas las nutricionistas, como para poder estar más actualizadas frente a los últimos artículos y recomendaciones. Bueno, el artículo que voy a presentar es de nutrición perioperatoria y recomendación del grupo de expertos de ESPEN. Este es el artículo. Bueno, el tipo de publicación es una revisión. El nombre de la revista es el Clínica. Pero perdóname, ¿podrías hablar un chiquitito más alto o más pegada al micrófono para que se te escuche mejor? A ver ahí. Bueno, el tipo de publicación ahí se escucha un poquito mejor. Si tenés puesto un auricular, acercate, digamos, el microfonito, o si tenés colgado un microfonito, o si no al audio de tu compu. Bien, a ver, el tipo de publicación es una revisión. ¿Ahí se escucha un poquito mejor? Sí. Bueno, el tipo de publicación es una revisión. El nombre de la revista es el Clinical Nutrition. Es una revista biomédica mensual revisada por pares en los campos de nutrición clínica y dietética. La revista se publicó por primera vez en 1952 y tiene un factor de impacto de 6.7. Los autores fueron expertos de diferentes nacionalidades, participaron de Inglaterra, Italia, Austria, Polonia, Croacia, Serbia, entre otros. Bueno, los contenidos que voy a desarrollar son la introducción, el desarrollo del artículo, la coherencia con la literatura y las conclusiones. La Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y Metabolismo ESPEN publicó recientemente directrices basadas en evidencia actualizadas sobre nutrición perioperatoria, que fueron las guías del 2017 de nutrición clínica en cirugía. En apoyo adicional a estas pautas, un grupo de expertos se reunió para un simposio de nutrición perioperatoria en Nottingham, Reino Unido, desde el 14 al 15 de octubre del 2018. ¿Cuáles fueron los objetivos? Fueron resaltar las bases científicas para el manejo nutricional y metabólico de los pacientes quirúrgicos. El grupo examinó causas y consecuencias de la nutrición preoperatoria, revisó los enfoques de tratamiento disponibles, analizó razones por las cuales se podrían tomar medidas que faciliten la atención nutricional y metabólica, y este documento se basa en presentaciones y debates junto con la actualización de la literatura. Para poner en contexto, la cirugía mayor evoca una respuesta catabólica que produce inflamación, catabolismo de proteínas y pérdida de nitrógeno. Esta respuesta es proporcional a la magnitud del procedimiento. En algunos casos puede ser perjudicial, especialmente cuando hay desnutrición persistente. En las últimas décadas ha habido un cambio de paradigma en la atención perioperatoria, con la reducción drástica de los periodos de inanición, la introducción de las medidas para reducir el estrés quirúrgico y el catabolismo proteico, así como también evitar la sobrecarga de agua y sangre. El objetivo de la atención perioperatoria moderna es atenuar la pérdida o ayudar a la recuperación funcional, promoviendo el retorno de la función gastrointestinal, alimentando tempranamente al paciente, proporcionar un alivio en cuanto al dolor y alentando a la movilización temprana. Se han visto que todas estas medidas reducen las complicaciones, acortan los tiempos a la alta hospitalaria, sin aumentar las tasas de reingreso y promueven una mejor recuperación funcional. El paciente quirúrgico desnutrido.
La definición de un paciente quirúrgico desnutrido ha sido un tema de discusión en curso, principalmente para el paciente con cáncer, para quien la cirugía es comúnmente la modalidad principal para la cura. El punto de partida, en gran parte, fue el Consenso Internacional del 2011, donde se da la definición de caquexia por cáncer, y en esta publicación se reconoce el papel importante de la respuesta inflamatoria sistémica en los síntomas asociados con la caquexia. Se acordó que la proteína C reactiva del suero, la PCR, es un biomarcador importante, pero se reconoció que a veces la caquexia puede estar presente aún en ausencia de inflamación. En donde la caquexia por cáncer se considera como parte integral, como parte de la desnutrición relacionada con la enfermedad y la inflamación. El objetivo de este estudio, es un estudio bastante nuevo, desde 2019, el objetivo de este estudio, que me pareció importante que lo pusieran en la literatura, fue examinar la asociación entre el estado nutricional, a partir de una herramienta de screening validada, universal, que es el MAS, la respuesta inflamatoria sistémica y la composición corporal, y los resultados clínicos en los pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorectal. El principal ejemplo fue que aproximadamente el 40% de los pacientes con cáncer colorectal operable se consideraban en riesgo medio alto y tenían una evidencia de una PCR mayor a 10 miligramos por decilitro. Los pacientes candidatos a la cirugía pueden presentar diversos síndromes y fenotipos nutricionales, como son desnutrición, obesidad, caquexia, miosteatosis, sarcopenia. Y todos estos se asocian con peores resultados postoperatorios. La sarcopenia, un estudio reciente mostró que la población quirúrgica del Reino Unido tiende a ser cada vez más longeva. Entre 1999 y el 2015, el porcentaje de personas mayores a 75 años... Pero... Sí, ¿me escuchás? Sí. Se escucha medio bajito, me parece. A ver ahí, pucha, y eso que estoy hablando, a ver si saco el micrófono. A ver. ¿Ahí se me escucha mejor? Si podés acercarte quizás a la compu y más fuerte vos, y chequeate por las dudas, como porque recién no te escuchaba bien. El volumen de tu compu, si está al máximo, el volumen que vos tenés. A ver, está al máximo altavoz, está en el máximo, sí. Sí, de última acercate más a la compu y lo das de más, porque si te escuchaba bien al principio, igual que cuando probamos. A ver, bueno, vale. A ver, digamos. Bien, a ver. Bueno, en cuanto a la sarcopenia, a ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, vos acercate y hablalo más y se escucha mejor. Bueno, en cuanto a la sarcopenia, un estudio reciente mostró que la población quirúrgica del Reino Unido tiende a ser cada vez más longeva. Entre 1999 y el 2015, el porcentaje de personas mayores a 75 años sometidas a cirugía aumentó de un 14,9% a un 22,9%, y se espera que esta cifra aumente aún más. Cuando definimos sarcopenia, decimos que es la pérdida de masa y fuerza del músculo esquelético como parte del envejecimiento. Más recientemente, el término sarcopenia ha adquirido un uso diferente. El uso de imágenes de tomografía computarizada, ¿ahí se escucha bien? Sí. De tomografía computarizada, se ha vuelto cada vez más popular para el análisis de la composición corporal. Esta técnica también proporciona datos sobre la radiodensidad media del músculo esquelético, que es un marcador sustituto de calidad muscular, y la indicación de presencia de miosteatosis, así como de adiposidad. Existe un gran volumen de la literatura que vincula la sarcopenia preoperatoria con una variedad de patologías diferentes.
para empeorar los resultados clínicos y la supervivencia. La fuerza de esta relación es aún mayor cuando la sarcopenia se combina con obesidad, es decir, con un bajo volumen muscular en asociación con adiposidad elevada. Un metaanálisis reciente, que es el que presento, ha examinado una relación entre 2.297 pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático, encontrando que tanto la sarcopenia como la obesidad sarcopénica se asocian con una supervivencia más pobre. Estos pacientes tenían un promedio de edad entre 63 y 69 años, el 41% estaba en tratamiento paliativo y el 58,3% de estos pacientes se habían sometido a resecciones curativas. Otro síndrome de interés es la mioesteatosis, que es la infiltración del músculo esquelético por la grasa, tanto en el compartimento intermuscular como en el intramuscular. Ha habido un interés significativo en la investigación sobre el impacto de la mioesteatosis en los resultados quirúrgicos, con una gran variedad de tipos de cáncer, incluido el periampular, el de ovario y el cáncer rectal. Al igual que con la relación entre sarcopenia y obesidad, también parece haber un efecto combinado entre mioesteatosis y obesidad. En una serie de 2.100 pacientes sometidos a cirugía electiva por cáncer colorectal, 3 subtipos de composición corporal fueron predictores independientes de la duración de la estancia hospitalaria. Acá, como podemos ver, mioesteatosis combinada con sarcopenia y obesidad visceral tuvieron una tasa de incidencia mayor. En cuanto se midió el riesgo de readmisión, también podemos observar que la obesidad visceral combinada con mioesteatosis y sarcopenia tuvo un ratio mucho mayor. El tercer síndrome de composición corporal de interés es la caquexia, que ocurre como consecuencia de una variedad de enfermedades que incluyen cáncer, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, la insuficiencia cardíaca, etc. La caquexia es multifactorial en etiología. Por ejemplo, en pacientes con cáncer, el tumor no solo es el potencial impulsor del agotamiento nutricional, sino que los pacientes también tienden a ser mayores en edad, por lo tanto sarcopénicos, vivir un estilo de vida sedentario y a menudo una dieta deficiente en nutrientes. También presentan comorbilidades que eso todo puede afectar la composición corporal. La evidencia reciente sugiere que en algunos pacientes con cáncer también pueden tener una predisposición genética a la pérdida de peso y a la baja musculatura. La definición más aceptada de caquexia por cáncer es que es un síndrome multifactorial definido por la pérdida continua de masa de músculo esquelético con o sin pérdida de masa grasa y que no puede revertirse con el soporte nutricional convencional y conduce al deterioro funcional y progresivo. Este consenso proporcionó criterios diagnósticos que fueron la pérdida de peso superior al 5%, la pérdida de peso superior al 2%, en individuos que ya muestran un agotamiento marcado con un índice de masa corporal menor a 20 y la presencia del sarcopenia. Esto lo puse porque me pareció bastante interesante que la interacción y la superposición que existe entre sarcopenia, mioesteatosis y caquexia por cáncer no se conoce bien actualmente y que debería ser foco de investigación en el futuro. En cuanto hablamos de la respuesta metabólica al trauma quirúrgico, hay cambios metabólicos significativos asociados con un periodo de reposo en cama que son paralelos a los cambios que ocurren luego de la cirugía. Cuando hablamos del periodo de reposo en cama, sabemos que hay una disminución del gasto metabólico basal, una sensibilidad reducida a la insulina, una resistencia anabólica a la nutrición proteica y una disminución del rendimiento físico. El impacto más grande que tenemos contra el reposo es que con solo 7 días en cama son suficientes para perder 1 kilo de masa muscular de la pierna en adultos mayores. Y la evidencia dice que 12 semanas de entrenamiento de resistencia son necesarias para poder aumentar 1,5 kilos de masa de músculo esquelético en adultos mayores.
principal énfasis en la preservación de la masa muscular durante los periodos de desuso, mientras los pacientes están en el hospital. Hay una serie de estrategias que se han recomendado para reducir el desgaste muscular en adultos, como son el ejercicio de resistencia, las intervenciones dietéticas como el aumento de la ingesta de proteínas que exceden el gramo, kilogramo, peso día, o la administración de mezcla de aminoácidos esenciales, así como la combinación de estos aminoácidos con hidratos de carbono. Pero todas estas estrategias han sido poco significativas. Puse este estudio del beta-hidroximetilbutirato, sin embargo, cuando se usó la suplementación con este metabolito, en un ensayo aleatorizado se observó una reducción significativa de la cantidad de pérdida de peso muscular asociada al reposo en cama, así como un aumento de la ganancia de peso de masa muscular durante la fase de rehabilitación. Acortó los tiempos de rehabilitación, ya a 8 semanas. Cuando hablamos de la otra parte de la inmovilización como consecuencia de la cirugía, hablamos que el gasto energético en reposo aumenta después de la cirugía, determinado por la magnitud de la injuria. O sea que una cirugía mayor va a tener un gasto energético basal aumentado mucho más que una cirugía electiva que va a tener un gasto energético en reposo mucho menor. La respuesta metabólica al trauma quirúrgico permite la movilización de glucosa y glutamina para proporcionar sustratos para la curación de las heridas y aminoácidos para la síntesis de las proteínas de la fase aguda. La cirugía da como resultado la reducción de la masa en general, de la masa muscular de la pierna. Sin embargo, cuando se examina el recambio de proteínas, no hay una gran diferencia entre las fases pre y en las fases postoperatorias. Esto nos lleva a la conclusión que los cambios de la masa y función del músculo esquelético después de la cirugía son probablemente la consecuencia de la inactividad combinada con la ingesta reducida de alimentos y los cambios metabólicos específicos que presentan. Bueno, en cuanto a nutrición y resultados quirúrgicos, acá hay una lección del día que propone el artículo y presenta un estudio que se hizo durante 10 años que se llama el Nutrition Day. El Nutrition Day se basa en cuestionarios para recopilar y analizar características como la ingesta de alimentos, el apoyo nutricional y así como el entorno. De este estudio participaron 155.000 pacientes, de los cuales fueron del área de terapia intensiva, del área clínica y los pacientes que estaban en hogares de ancianos. La edad promedio de estos pacientes fue de 63 para los pacientes quirúrgicos frente a 69 años para los pacientes no quirúrgicos. El IMC fue similar en los dos grupos. La pérdida de peso en los últimos 3 meses fue 39% de los pacientes quirúrgicos frente a 43% de los pacientes no quirúrgicos, y la ingesta reducida fue levemente más reducida en los pacientes quirúrgicos. Acá en esta gráfica muestra que cuando se analizó el día de la nutrición, el 35% de los pacientes quirúrgicos comió la comida completa, tanto en el pre como en el post quirúrgico, frente al 38% de los pacientes no quirúrgicos. El 20% de los pacientes quirúrgicos y el 11% de los pacientes no quirúrgicos no comieron nada, principalmente porque no se les permitió comer. De estos pacientes que no se les permitió comer, que están en representación de los colores rojo y naranja, de los dos tipos, el 30% de los que no se les permitió comer recibió nutrición artificial. Y el 27% de los que no comieron nada, a pesar de que se les permitió comer, recibió nutrición artificial. Esto se vio que la reducción de la alimentación se asoció con un día de retraso aproximadamente se asoció que
un día de retraso al alta aproximadamente de un día. Los pacientes, el resultado al día 30, los pacientes, el 72%, perdón, el 72% fueron dados de alta a su hogar y el 3,8% habían muerto en el hospital. Esto lleva a la conclusión que los pacientes, que la pérdida de peso se asoció con una probabilidad de muerte ligeramente mayor en el hospital dentro de los 30 días en pacientes quirúrgicos, con un odds ratio de 3,2 versus 2,5 en los pacientes no quirúrgicos. La ingesta reducida en la semana anterior se asoció con un aumento progresivo de muerte a los 30 días, desde un odds ratio de 2 para los pacientes que comían menos de lo normal, un odds ratio de 3,6 para pacientes que comían la mitad y un odds ratio de 6,4 para pacientes que comían menos de la cuarta parte. Esta asociación fue similar para los pacientes quirúrgicos como para los no quirúrgicos. Es decir, que comer la mitad de la cantidad recomendada en el hospital en este estudio de Nutrition Day se asoció con un odds ratio de 2,3 de muerte, mientras que no comer nada, a pesar de que se les permitía comer, se asoció con un odds ratio de 9. El paciente en riesgo y la evaluación nutricional, se propusieron 4 criterios. Una herramienta de detección validada ofrece un método muy superior para identificar a aquellos pacientes con alto riesgo de desnutrición. Se propusieron 4 criterios centrales: el IMC, la historia nutricional detallada, la pérdida de peso asociada a una patología, el apetito e ingesta de alimentos y la gravedad de enfermedad subyacente. Esto condujo a una gama de herramientas de detección que incluye el MST, el índice de riesgo nutricional, el MNA, la valoración global subjetiva, el NRS 2002, pero solo existe consensos expertos con respecto a la mejor herramienta de detección disponible para la evaluación del riesgo y sugiere que el MST es superior en la comunidad, que el NRS 2002 para pacientes hospitalizados y que el MNA puede ser útil para aquellos pacientes en los cuales están en hogares de ancianos. Directrices más recientes han explorado criterios para el diagnóstico del riesgo nutricional grave y proponen una pérdida de peso entre el 10 y el 15% en los últimos 6 meses, un índice de masa corporal menor a 18,5, una valoración global subjetiva C o un NRS menor a 5, una albúmina sérica preoperatoria menor a 30 en ausencia de disfunción hepática o renal. Si uno de estos criterios está presente, debe iniciarse la terapia nutricional individualizada de inmediato con una evaluación mucho más exhaustiva, con un recuento dietético de 24 horas, con una estimación de la adiposidad subcutánea y visceral, con parámetros antropométricos como son los pliegues, las circunferencias, el grosor de pliegue de la piel, la fuerza de agarre o el índice de Barthel, que también es bastante útil. En cuanto a la preparación nutricional y metabólica preoperatoria del paciente, el acondicionamiento preoperatorio se define como el proceso de entrenamiento para ponerse en forma físicamente mediante un régimen de ejercicio, dieta y descanso. Por lo tanto, se considera una intervención multimodal. Los objetivos de este acondicionamiento preoperatorio son restaurar el déficit de energía, mejorar el rendimiento físico funcional del paciente, evitar la pérdida de peso y preservar la microbiota intestinal. Para obtener tal efecto, ellos sugieren que una dieta normocalórica es suficiente y una ingesta proteica de 1,2 gramos por kilogramo. Las últimas guías recomiendan que la mayoría de los pacientes podrían recibir soporte nutricional vía oral, independientemente de su estado nutricional, y que esto redujo las complicaciones en un 35% de los pacientes. Pero sí en los pacientes con alto riesgo. Perdón, Vero, ahí se te fue un poquito la voz. Ah, bien, ahí, mejor. Sí,
Ahí está mejor, sí, pero justo ahí que quedó como se te fue aquí. Ahí está bien. Bien, tomé un poquito de agua a ver si se mejora. Bueno, pero sí tenemos que tener en cuenta que pacientes con alto riesgo sometidos a cirugías mayores o con desnutrición, el soporte nutricional tiene que ser obligatorio. La nutrición enteral es la vía de elección y para pacientes con desnutrición grave o con alto riesgo de desnutrición, se puede iniciar la terapia de nutrición parenteral 7 a 14 días antes. Pongo este estudio que me parece que es importante que lo resaltaban en el documento. Es que este metaanálisis mostró una asociación con una reducción significativa en la duración de la estancia hospitalaria de 2 días que en la rehabilitación, en la prehabilitación multimodal. Esto se relacionó con un tiempo más rápido para volver a la capacidad funcional prequirúrgica. Encontró que la pérdida postoperatoria de la masa corporal magra se atenuó en pacientes sometidos a prehabilitación versus a los pacientes que se le hacía la rehabilitación postquirúrgica solamente. Estos dos estudios son bastante nuevos y me parece que van a ser foco de investigación en las próximas vidas. En cuanto al control glucémico, esta evidencia que respalda una asociación entre la presencia de diabetes y un riesgo significativamente elevado en la mortalidad a los 30 días, dice que un paciente diabético con hiperglucemia preoperatoria tiene tiene 2 veces más riesgo de morir. Pacientes que tienen diabetes, que presentan diabetes no diagnosticada y que presentan hiperglucemia preoperatoria, tienen 13 veces más riesgo de morir a los 30 días. Y pacientes que presentan una hiperglucemia peri y postoperatoria tienen 45 veces más riesgo de morir. Porque es importantísimo poder diagnosticar al paciente y que eso, cuando se hace el diagnóstico antes de una cirugía, redujo los malos resultados a la mitad. Los pacientes, el mayor riesgo de los pacientes no diagnosticados con diabetes es la hiperglucemia postoperatoria. A mayor hemoglobina glicosilada, aumenta las complicaciones infecciosas y mortalidad relacionadas con la infección. Las guías NICE proponen que la hemoglobina glicosilada preoperatoria se haga en pacientes solamente con diabetes. Esto es bastante controversial porque es una política que si nosotros no realizamos el diagnóstico de estos pacientes antes de la cirugía, va a empeorar los resultados y no nos va a permitir intervenir oportunamente. Bueno, en cuanto a los fluidos postoperatorios, este algoritmo ya lo conocemos bastante bien. Las recomendaciones actuales, no me voy a detener en eso porque se hace bastante largo, las recomendaciones actuales del equipo ERA proponen que en la parte preoperatoria se pueden consumir sólidos hasta 6 horas antes y líquidos hasta 2 horas antes. De la inducción de la anestesia, esto ayuda a prevenir el agotamiento preoperatorio de líquidos sin aumentar las complicaciones relacionadas con la aspiración. En cuanto hablamos ahí quería decir algo más de un metaanálisis reciente de pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor mostró que los pacientes manejados con un estado de equilibrio lo más cercano a cero tuvieron una reducción del 59% en el riesgo de desarrollar complicaciones. Esto se tradujo en 3.4 días en la estancia hospitalaria.
En cuanto a la inflamación y resultados quirúrgicos, bueno, el trauma a la cirugía conduce a la liberación, esto para un poquito para darle introducción, conduce a la liberación de hormonas de estrés y mediadores inflamatorios, que siguen a cualquier respuesta y a cualquier infección o lesión. Está mediado por citoquinas. Este síndrome induce al catabolismo de las reservas de glucógeno, grasa y proteínas, que conducen a la liberación de glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos a la circulación para poder apoyar el proceso de curación de los tejidos. Por lo tanto, es importante tener suficientes reservas proteicas preoperatoriamente. Los cambios fisiopatológicos que se producen como parte de la respuesta inflamatoria son cambios neuroendocrinos, hematopoyéticos, metabólicos y hepáticos. Y los efectos que tienen en el paciente quirúrgico conducen a un agotamiento de la masa muscular, a la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica. Tener en cuenta que la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica corresponde a la cantidad de trauma quirúrgico, es decir, que cuanto mayor sea la respuesta, peor será el resultado quirúrgico. En una revisión sistemática se exploró los marcadores clínicos de rutina y su asociación con la magnitud a la respuesta inflamatoria sistémica. Después de la cirugía se encontró que a pesar de que otros marcadores están presentes, la interleucina 6 y la PCR se asociaron consistentemente con la magnitud de la lesión operatoria. Tener en cuenta que la PCR se mide rutinariamente en todos los hospitales y que esta nos puede ser útil para el monitoreo y la modulación de la respuesta inflamatoria después de una cirugía. Una revisión sistemática y un metaanálisis encontraron que menos complicaciones infecciosas después de una cirugía abdominal tienen como parámetro una PCR menor a 159. Y que esta revisión también, que es bastante, esta es más nueva, la primera que presenté, no, son las dos del 2015. Y que esta revisión sistemática también dice que para tener parámetros seguras para una alta segura, una PCR menor a 75 nos da una indicación de una alta segura. Y un predictor de complicaciones, una PCR mayor a 215. Tener en cuenta que el impacto para una mejor recuperación son el protocolo ERA. Para poner un poquito y contar un poquito del protocolo ERA, la primera guía basada en evidencia para la atención perioperatoria se publicó en el 2015. Sin embargo, se descubrió que este protocolo no era suficiente por sí solo. Y esto llevó al nacimiento del equipo ERA. Este equipo está dirigido por médicos de cirugía, anestesia, que asumen la responsabilidad médica y también por enfermedades coordinadoras. También en este equipo está la nutricionista, el kinesiólogo y todo lo demás. El gran avance del protocolo ERA se produjo en el 2010, cuando se informó que en el metaanálisis ERA redujo las complicaciones. Datos actuales sugieren que una reducción del 50% de las complicaciones están presentes en las cirugías colorectales. Se ha demostrado que el enfoque multimodal, multidisciplinario y basado en la evidencia para la atención perioperatoria ERA mejora los resultados quirúrgicos y reduce los costos. En cuanto a la nutrición postoperatoria, la nutrición oral, la nutrición temprana es el principio fundamental del equipo ERA. Estudios y revisiones sistemáticas con metaanálisis han concluido que la vía oral y la vía enteral son las preferidas para la nutrición en los pacientes. Una revisión de 5 rutas de alimentación después de una DPC mostró que el suministro de nutrición vía oral se asoció con menos complicaciones. Y otro metaanálisis también en
pacientes con una DPC mostró que la nutrición enteral es superior a la nutrición parenteral. También estudiaron que la nutrición temprana tuvo menos complicaciones después de la cirugía colorectal frente a la nutrición enteral tardía, y esta también redujo la mortalidad. En cuanto a las rutas de alimentación, las pautas actuales establecen que la ingesta oral se iniciará dentro de las horas posteriores a la cirugía, que la terapia de soporte nutricional perioperatorio está indicada en los pacientes con desnutrición y riesgo nutricional, que el soporte nutricional perioperatorio también debe iniciarse en los pacientes si se anticipa que no va a poder recibir alimentos por más de 5 días, y que pacientes que cubren menos del 50% de la ingesta recomendada durante más de 7 días, debe iniciarse el soporte nutricional. Pacientes con nutrición enteral que alcanzan, también se vio que en pacientes que alcanzan menos del 50% de los requerimientos calóricos durante más de 7 días, se recomienda la nutrición enteral y la nutrición parenteral combinada. Mostraron también que la nutrición enteral y la nutrición oral temprana no se asocia con un aumento de las complicaciones clínicamente relevantes, sino más bien con una estadía hospitalaria un poco más corta. En cuanto al papel de los nuevos nutrientes, en las últimas décadas las fórmulas enterales y parenterales estándar se han complementado con nutrientes y sustratos específicos con el objetivo de mejorar estas vías metabólicas. Uno de los nutrientes bastante controversiales y bastante es la glutamina. La glutamina sabemos que está involucrada en una gran variedad de procesos biológicos como las funciones anabólicas, la regulación del ácido base del riñón y el metabolismo del amoníaco. Sabemos que la depresión en el almacenamiento de glutamina durante los eventos estresantes se han documentado, y que la suplementación exógena se asocia con una mejor síntesis de proteínas, una preservación de la barrera intestinal, una mejora de la cicatrización de las heridas, reduce el estrés oxidativo, mejora el balance negativo de nitrógeno, mejora el catabolismo de la glucosa y modula el sistema inmune. Un metaanálisis reciente que concluyó 19 ensayos clínicos con 1.243 pacientes programados para cirugía abdominal mayor electiva, que estuvieron suplementados con glutamina, no afectó la mortalidad general no afectó la morbilidad general y la morbilidad infecciosa. Los pacientes tratados con glutamina tuvieron una reducción significativa en la duración de la estancia hospitalaria. Otro de los nutrientes son los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3. Bueno, los ácidos grasos omega 3, como sabemos, son potentes moduladores de la respuesta inmune e inflamatoria. Específicamente, los ácidos grasos omega 3, a diferencia de los ácidos grasos omega 3, estimulan la síntesis de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, que son menos proinflamatorias. A pesar de estos sólidos antecedentes moleculares, los estudios clínicos sólidos sobre el efecto de las fórmulas parenterales que contienen emulsión lipídica a base de ácidos grasos omega 3 son bastante limitados. Encontré este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis que recopilaron 47 ensayos clínicos, pero solo 24 estudios en total, con un total de 2.154 pacientes, informaron la tasa de infecciones postoperatorias en relación al riesgo, estaban a favor de los pacientes que recibieron ácidos grasos omega 3. Con esto, los autores subrayan que la principal limitación de estos metaanálisis fue la inclusión de ensayos de baja significancia o poco significativos y que pueden haber producido resultados exagerados. Pero sí, en este estudio, la nutrición parenteral enriquecida con ácidos grasos omega 3 se llegó a la conclusión que es beneficiosa, ya que reduce el riesgo de
diaria en aproximadamente 2 días. En cuanto a la inmunonutrición, bueno, las fórmulas enterales enriquecidas con arginina, ácido graso omega 3 y ribonucleico, la evidencia ha sido ampliamente discutida, informada en las últimas guías, que fueron las guías del 2017, pero también estas declaraciones temáticas de autores en revisiones publicadas entre el 2015 y, entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, un metaanálisis reciente en la reducción preoperatoria con inmunonutrición en cáncer gastrointestinal ha demostrado una reducción significativa de las complicaciones infecciosas y la tendencia a una menor estancia hospitalaria. Otro estudio que se basado en un estudio en un ensayo clínico multicéntrico español que implementó el protocolo ERA, junto con el protocolo ERA, estudiaron la asociación entre los pacientes bien alimentados sometidos a resección colorectal por cáncer. Los resultados demostraron una disminución en el número total de complicaciones observadas en el grupo tanto tratado con inmunonutrición que con los pacientes comparados con el grupo control, principalmente debido a una reducción de las complicaciones infecciosas, 23.8% versus el 10.7%. Estos hallazgos parecen prometedores con respecto a la inmunonutrición y requieren de confirmaciones futuras. En cuanto a los pro y simbióticos en el paciente quirúrgico, para el paciente postquirúrgico, el estrés del procedimiento puede conducir a un estímulo proinflamatorio que aumenta la permeabilidad intestinal. El aumento de la permeabilidad intestinal, junto con la disbiosis, pueden conducir al aumento de la translocación bacteriana a través de la barrera intestinal a la circulación. La translocación bacteriana es un factor patógeno importante para la mayoría del riesgo de infección. Con este fin, se esperaría que la introducción de prebióticos o simbióticos mantuviera la función de la barrera intestinal al mejorar la respuesta inflamatoria y mantener la homeostasis de la microbiota normal. Un metaanálisis reciente, que es se publicó en junio del 2020, ha demostrado que si bien las complicaciones infecciosas se reducieron, la administración de probióticos o simbióticos redujo significativamente el riesgo de complicaciones infecciosas después de la cirugía abdominal. Que los simbióticos mostraron un mayor efecto sobre las infecciones postoperatorias en comparación con los probióticos solos, y que los simbióticos también redujeron la estancia hospitalaria. Los autores concluyeron que los probióticos y los simbióticos son seguros en la cirugía gastrointestinal electiva y se asocia con una reducción significativa de las complicaciones infecciosas. Bueno, para ir finalizando, direcciones futuras para la investigación proponen un área de desarrollo en la que rodea la epidemia mundial de la obesidad y su vínculo con el síndrome metabólico. Otras áreas de investigación más relevantes y bastante preocupantes es la que rodea el envejecimiento. También se proponen investigación futura sobre la implementación de esta evidencia y las pautas de ayuno en la alimentación enteral en pacientes críticos. Para ir cerrando y como conclusión y para llevarnos a casa, es que la historia, el mensaje para llevarnos a casa, nos proponen que la historia es continuidad. Aquello que no se aprende en las lecciones tienden a ser repetidas, que la preservación de la masa muscular preoperatoria logra mejores resultados en la recuperación, que la obesidad sarcopénica es un predictor independiente de las complicaciones postoperatorias, especialmente cuando el fenotipo del huésped es asociado con la pérdida de peso y con un bajo índice de músculo esquelético.
Usar una herramienta de tamizaje al menos 10 días antes de la cirugía mejora los resultados. Que las altas concentraciones de glucosa en sangre en pacientes que antes tenían normoglucemia se asocian con mayores complicaciones postoperatorias, y que mantener al paciente en un equilibrio de fluido también mejora los resultados. Tener en cuenta, y para nosotros esto es un dato no menor, que la inflamación es un marcador de complicaciones quirúrgicas y que el perfil de la PCR es útil como seguimiento. Tener en cuenta que la disbiosis contribuye a la inflamación y que los efectos de los pre, pro y simbióticos dependen de la especie, cepas y complementos, y que se necesita principalmente la asociación sólida entre el equipo interdisciplinario para poder superar las complicaciones de los cursos postoperatorios. Bueno, ahí se me escuchan. Perfecto, Vero, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Muchas gracias de verdad. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que es un artículo que en realidad, ay, perdón, no me di cuenta que no había puesto la... Si querés, Vero, acordate de compartir la pantalla, así te vemos todos. Sí, no lo encuentro. De arriba le pones descompartir, dejar de compartir. Ahí está. A ver, ¿ahí está? No. No vemos tu pantalla todavía. Dejar de compartir. Ahí está, ahí te vemos a vos, listo. Si querés cerrar ahí. Bien. Bueno, lo importante de este artículo me parece que se basa más en apoyo a las guías 2017 y que me parece que también dan directrices futuras sobre la investigación, en que la población cada vez está aumentando, cada vez llega con más edad a una sala de cirugía, de tratar de mantener esta masa muscular, o al anciano tratar de mantenerlo lo más activo posible. Me parece que son cosas que sirven para directrices futuras y para temas de investigación en cuanto a poder mejorar los resultados frente a una cirugía. Totalmente. Acá dice Ingrid que bueno, que muy interesante la disertación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario, pueden desmutear sus micrófonos y consultar ya sea pregunta o si lo escriben en el chat, aprovechando todo lo que ha preparado Verónica en esta oportunidad. No sé si alguien quiere de las asistentes. Te veo ahí, Mónica Cuello, que vos sos re quirúrgica, no sé si querés preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Pues si no, yo fui anotando algunos apuntes. Bueno, te voy preguntando yo, en realidad es más que nada, a ver, espérate, antes que pregunte yo vamos a responder a lo que dice una chica. Bueno, Mónica Cuello, que es de San Rafael, hermosa exposición. Bueno, Mónica, si querés preguntar algo, yo sé que siempre sos, como estás atrás de los pacientes quirúrgicos, sé que por eso te preguntaba. Bueno, y acá Roxana Zabaleta dice si hay algún método para medición de miosteatosis, resonancia o tomografía. Que es un buen parámetro para medir todo esto, ya sea masa muscular, como también miosteatosis y adiposidad. Que eso ha tenido cada vez más utilidad en la práctica clínica. Pero la tomografía computarizada es lo que más se usa actualmente. ¿Está bien, Roxana? Si no desmuteó, te preguntás si te quedó alguna duda.
Rosy. No, gracias, viste una compañía de la especialidad, excelente te pone. Bueno, no sé si mientras alguien quiere hacer otra pregunta, yo tenía como una duda. En este documento, que en realidad es un consenso de expertos, cuando habla, viste, sobre la carga de hidratos de carbono en el prequirúrgico, en realidad te pregunto como, ¿qué te parece a vos? Porque en realidad en este documento habla como, lo deja al pasar muy brevemente la carga, y dice que en realidad hay creo que un metaanálisis, ensayos controlados, en que dice que como que la carga de hidratos de carbono prequirúrgica sí estaría asociado con una disminución de la resistencia a la insulina, pero no así de una disminución de las complicaciones. O sea, como que lo deja abierto y no hace referencia ni mención de si hacemos o no la carga. Vos que has leído tantos documentos para la presentación, ¿qué te parece a vos? ¿Qué has leído al respecto? Ya, vos sabés que yo lo busqué y busqué todo lo relacionado a esto y no encontré nada de relevancia que diera una indicación sobre si se debe hacer y cuánto es lo que se debe hacer. No me parecía nada de relevancia como para... Nosotras hemos escuchado que se puede hacer la sobrecarga de hidratos de carbono, que se puede dar una bebida con cierta cantidad, pero no hay nada documentado. Y me pareció también que no había ningún estudio que lo validara en esta literatura, ¿entendés? Que lo relacionara y que diera una recomendación de acuerdo a esto. Y yo lo leí, o sea, por eso no lo puse en la presentación, y lo único que encontré fue la asociación de esa hidroximetilbutirato, pero relacionado directamente con la pérdida de masa muscular, pero nada más. No había nada que relacionara o que me diera evidencia de que se recomienda tanto cantidad de hidratos de carbono frente a una cirugía. Claro, porque viste, por eso a mí me sorprendió que no estuviera mencionado y que esté así al pasar, y después que hay otros artículos que han empezado a hablar de que no hacen la carga nocturna, sino solamente hacen la carga con los 400 mililitros con la maltodextrina, y no la carga nocturna que se decía antes. Por eso, bueno, viendo esto que es más actualizado y que pese a que es un consenso de expertos, digo que lo dejaron como así como más al pasar, por eso te lo preguntaba a ver que habías revisado la literatura, sí, que te decía al respecto, ¿no? Yo creo que va a ser un tema de investigación, pero en realidad no hay recomendación, no hay una recomendación, no hay un estudio, porque todo lo que han visto ellos que puede mejorar los resultados, lo han publicado, y me llamó la atención que eso no tenía ningún artículo que lo relacionara o que sugiriera una carga de hidratos de carbono. Sí. Eso ya es como, no sé si alguien, yo estoy haciendo tiempo con esta duda que me había surgido mientras que se escuchaba, y si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte o consultar algo, creo que esta es la oportunidad a que se presenta este documento, que está bueno, que es nuevo, que es bastante amplio. Y lo otro, ustedes, independientemente de este documento que es reciente, anteriormente los pacientes que tienen internados con cirugías programadas, por ejemplo, los pacientes oncológicos que vos también mencionaste, en esos pacientes, en previo y al margen de esto de que acá no se menciona la carga de hidratos de carbono, ¿lo habían estado haciendo? ¿En algún momento ustedes ahí en el hospital lo han podido implementar? Ahora, bueno, medio que la evidencia no sabemos mucho, pero o han vuelto, o lo estaban haciendo y volvieron atrás, porque decir, miren, acá dicen que en realidad disminuye la resistencia a la insulina, pero no la morbilidad, entonces lo sacamos, lo dejamos de hacer, tienen el paciente ahí internado, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Es interesante tu aporte y es verdad lo que vos decís. No, nosotros en el hospital, bueno, no estoy en el área quirúrgica, pero no es algo que
lo hacemos de rutina. Lamentablemente la calidad poblacional y el tipo de población que nosotros tenemos en el hospital, a veces se internan y se operan. Ni siquiera podemos hacer todas estas recomendaciones que nos aporta el artículo de poder hacer una nutrición preoperatoria, evaluar al paciente antes de que se opere, poder hacer este acondicionamiento que ellos proponen. En nuestra población del hospital, debido a las características del hospital público, a veces se internan y al otro día directamente lo operan. O sea, lamentablemente no es algo que nosotros podemos implementar en el hospital. Que estaría excelente que existiera, sí, por supuesto, y hay evidencia que mejora los resultados de los pacientes, en los resultados postoperatorios, pero lamentablemente debido a la población en nuestros pacientes del hospital, se complica y tenemos esta limitación de poder realizarlo. Acá, claro, acá Mónica dice, a mí también me llamó la atención que no se mencionara nada sobre la carga, daba por hecho que se recomendaba. Claro, es como una de las dudas, creo que salta del documento, por lo que mencionan. No sé si alguien más quiere ir a hacer algún comentario. Acá pregunta, acá Analía Lavini pregunta, dice, muy interesante, y si sería importante, junto con la dieta de alta del paciente, dar una guía de ejercicios de resistencia, la verdad que está bueno. Y bueno, sí, eso me pareció re importante, por eso puse lo de el acondicionamiento, digamos. Eso es algo que no alcancé a ponerlo, pero habla de que el equipo ERA ha implementado en el último tiempo el apoyo al paciente en su hogar. Esto aportando la prehabilitación antes y la rehabilitación después. Esto me parece muy importante. Esto mejora que el paciente rápidamente vuelva a sus tareas de la vida cotidiana lo más pronto posible, con una buena rehabilitación después de una cirugía. Acá pregunta Mónica si en tu experiencia en el prequirúrgico de cirugía programada, si piden el proteinograma. Bueno, si fuera en nuestra experiencia, a veces nosotras en realidad recibimos al paciente el día anterior del que se va a realizar una cirugía programada. Sí es importante, y nosotras les pedimos a los cirujanos que haga todo el perfil proteico para poder tenerlo y poder mejorarlo en cuanto al postquirúrgico. Pero sí se pide toda analítica completa, principalmente para ver la evolución o la evolución de los parámetros. Bien, gracias, Priscila. Y acá pregunta Priscila Navarrete, no sé si te querés desmutear o escribir, si te tengo una pregunta. Como prefieras, si querés abrirte el micrófono, está abierto para todas. ¿A mí me decís, Nancy? Sí, ahí está, a vos. Bueno, buenas tardes a todos, muy buena la presentación y bueno, Nachi, muy buena la propuesta, ya lo hemos hablado. A mí, personalmente, a veces con estos trabajos me quedan más preguntas que respuestas. Sí, totalmente. Yo personalmente quería preguntarle a Vero si en el estudio mencionaba, porque menciona la asociación de la hemoglobina glicosilada con el riesgo de complicaciones, pero no sé si menciona desde qué valor, porque me parecía como un poco abstracto decir que ante el aumento, o sea, si
si la elevación es lineal, o sea, directamente proporcional, o existe un punto de corte que ha mencionado a partir del cual hay mayor riesgo de complicaciones. No, no habla del punto de corte, habla que los pacientes que presentan una hemoglobina glicosilada alta tienen peores resultados, pero también dice que en el documento cuando lo lean dice que solamente sugiere las guías NICE pedir la hemoglobina glicosilada a aquellos pacientes que presentan diabetes, pero no en aquellos pacientes que no tienen una diabetes diagnosticada. Entonces, esto es medio controversial, porque lo que se podría hacer de rutina, si se hiciera una hemoglobina glicosilada y el paciente no está diagnosticado, esta hemoglobina nos serviría de referencia como para saber si el paciente va a tener una diabetes que no estaba diagnosticada y que va a asociarse con peores resultados quirúrgicos. Eso me pareció bastante controversial y lo dice el artículo. Lo dice el artículo y lo dicen las guías NICE que solamente se pide hemoglobina glicosilada que los pacientes que tienen diabetes frente a una cirugía, pero no para aquellos pacientes con fines diagnósticos, para saber si pueden tener o no una diabetes que no ha sido diagnosticada. No sé si eso responde a tu pregunta. No, no, en realidad, no, básicamente queda la misma inquietud, pero bueno, sí en algo que dijiste, que es mencionar que la hemoglobina glicosilada debe estar alta, es decir, que por encima del valor normal, interpreto que es eso. Y después, con respecto a la inmunonutrición o a todos los nutrientes en condiciones o en dosis farmacológicas, todo lo que menciona es vía parenteral, al parecer. Sí, vía parenteral. Va, porque uno de los estudios decía los péptidos, los dipéptidos, y esa es la, digamos, la presentación de la glutamina en su forma parenteral. Bueno. Sí. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Así vamos cerrando. Yo lo único que puedo aportar de hemoglobina glicosilada, que creo que los trabajos hablaban cuando era menor a 6, menos complicaciones, pero complicaciones más altas cuando era mayor a 11, o sea, como que valores como puntos muy un rango muy amplio de variabilidad de la glucemia. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Si no, ya que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Porque si no, bueno, le agradecemos muchísimo a Verónica por esta presentación y la excelente ponencia. Esta lo estamos grabando, así que después va a estar disponible como todos los encuentros anteriores en la página web del hospital, los videos para que puedan escuchar nuevamente las charlas. Y bueno, invitarlos al próximo encuentro que va a ser el 2 de septiembre, a cargo de la licenciada Priscila Navarrete, donde las inscripciones, bueno, van a estar abiertas también en el portal del hospital, en donde van a poder tener el formulario para inscribirse. Generalmente se habilita entre una semana y 10 días antes para el próximo encuentro, y bueno, y ahí también tienen encargado el código QR para poder descargar, si alguien quiere leer la literatura previo a la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, feliz semana de la nutrición, y bueno, los espero el 2 de septiembre a las 12:30, en este mismo espacio para la próxima presentación. Así que bueno, muchísimas gracias Vero por tu tiempo en la presentación y por tu tiempo para el armado del material, que yo sé que demora uno muchísimo, con una extensísima y un análisis excelente de la literatura. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan una linda semana. Bueno, muchas gracias. De nada. Espero que les haya gustado y bueno, por supuesto, feliz día de la nutrición y una especial mención a mi equipo del Hospital Lago Maggiore que siempre apoya un montón. Bueno, hasta luego, adiós. Gracias, Vero, chao. Chao.